Muy buenas. Volvemos para cerrar esta serie, esta tercera parte de nuestro análisis sobre esa conexión tan profunda entre el Nuevo Testamento y la tradición oral de Israel. En las dos entregas anteriores ya sentamos las bases, ¿verdad? Pues hoy nos vamos a meter de lleno a profundizar en las pruebas, tanto en el texto como en el método, que nos revelan un mundo que en realidad era un mundo compartido. Venga, vamos directos a la pregunta del millón. Hay una idea muy extendida de que Jesús vino a rechazar las tradiciones humanas y a defender solo la Escritura. Pero, ¿es esa toda la historia? Lo que vamos a ver es que la realidad es bastante más compleja y, la verdad, mucho más interesante. Para aclarar todo esto, vamos a seguir una ruta muy lógica. Primero, planteamos el supuesto dilema. Después, nos sumergimos de cabeza en el mundo de la Torá oral. Luego, buscaremos las pruebas, las más evidentes y las que están más escondidas. Y con todo eso, llegaremos a una conclusión. Bien, empecemos por el principio. Muchos se fijan en esos debates tan intensos entre Jesús y los fariseos y dicen, ahí está, la prueba del conflicto. Pero claro, si leemos esos pasajes de forma superficial, sin tener en cuenta todo el contexto cultural y religioso, es muy fácil llegar a conclusiones que no son del todo correctas. A ver, lo que a primera vista podría parecer un rechazo total, una ruptura, en realidad es más bien una discusión familiar. Ojo, una discusión fuerte, pero familiar al fin y al cabo. Es un debate entre distintas corrientes de pensamiento que, en el fondo, comparten la misma base, las mismas creencias fundamentales sobre la Torá. Vamos, que son debates que se dan dentro de la misma casa. Así que, para entender bien de qué van esos debates, primero hay que entender el mundo en el que vivían. Y ese era un mundo donde la Torá oral no era una teoría, no, era una fuerza viva, algo que respiraba y estaba presente en el día a día de la gente. Es que la Torá oral no era un simple añadido, como una colección de reglas extra. ¿Qué va? Era el método, la herramienta indispensable para que la palabra escrita tuviera sentido y se pudiera aplicar en cada generación. En resumen, era lo que permitía pasar del texto a la vida real. Y con el paso del tiempo, toda esa riquísima tradición que se transmitía de boca a oído se acabó poniendo por escrito. El ejemplo más claro es el Talmud, que hoy en día es como una ventana increíble que nos permite asomarnos a ese antiguo mundo de interpretación y de debate. Este proceso nos muestra un flujo muy claro. El texto escrito siempre iba acompañado de una tradición oral viva que lo interpretaba y, que le daba vida. Realmente, una no se entendía del todo sin la otra. Muy bien, pues vamos con la primera tanda de pruebas. Vamos a ver esos momentos en los que el Nuevo Testamento usa, sin disimulo, el lenguaje y los conceptos propios de la tradición oral. Y aquí tenemos a nuestro primer testigo, el apóstol Pablo, que se describe a sí mismo como un fariseo de pura cepa. Y fijaos cómo habla, con orgullo, de su celo por las tradiciones que había heredado de sus antepasados. Y es que, cuidado, porque paradosis no es una palabra cualquiera, no la elige al azar. Pablo está usando el término técnico, el concepto exacto que se usaba en hebreo, mesará, para hablar de esa sagrada cadena de transmisión de la Torá oral. O sea, está conectando su forma de pensar directamente con esa estructura. Es algo totalmente deliberado. Pero es que aquí viene lo más bueno. El propio Pablo agarra ese mismo lenguaje, esas palabras de recibir y transmitir, que son el corazón de la Torá oral, y las usa para describir el mensaje cristiano. O sea, está utilizando conscientemente un modelo que conoce a la perfección para enmarcar una enseñanza nueva. Vale, y esto nos lleva, claro, a la objeción que todo el mundo pone sobre la mesa. Así que es clave que nos paremos a reexaminar esa famosa disputa, pero esta vez en su contexto real, como nos invitan a hacer las fuentes que manejamos. Las fuentes nos dejan claro que aquello no era una batalla de escritura contra tradición. Para nada. Era un debate dentro de la propia tradición sobre qué interpretación era la auténtica. En el fondo, lo que Jesús está haciendo es reivindicar su autoridad para enseñar la verdadera tradición. Venga, pasemos ahora a la segunda tanda de pruebas, que si cabe es todavía más reveladora. Y es que el Nuevo Testamento no solo habla de la tradición, es que utiliza sus mismos métodos, sus mismas técnicas de interpretación. Pensemos un momento en el famoso relato del camino a Emaús, cuando se dice que Jesús les abre las escrituras a sus discípulos. El texto nos está dando una pista buenísima sobre el método que está usando. Y es que esto es un ejemplo de manual de una técnica farisea conocidísima, la de crear una especie de collar de versículos, ir ensartando citas de diferentes partes de las Escrituras para demostrar un tema común y de esa forma revelar su significado más profundo. Y de hecho, si nos fijamos, los evangelios están llenísimos de este estilo de interpretación conocido como Midrash.
Los datos que se manejan son, bueno, impresionantes. Unos 24 en Lucas, 23 en Mateo, 8 en Marcos. Están por todas partes. ¿Y esto qué nos dice? Pues que el mundo de pensamiento, las herramientas para entender las escrituras, eran las mismas, estaban completamente compartidas. Entonces, después de todo este recorrido, de examinar las pruebas que nos ofrecen las fuentes, ¿cuál es el veredicto final? Pues que, lejos, muy lejos de ser un movimiento hostil a la tradición, lo que el Nuevo Testamento nos muestra es que el cristianismo primitivo fue en gran medida un producto del mundo de la Torá oral. De ese mundo heredó conceptos, vocabulario y formas de interpretar los textos. Así que la idea clave es esta. El mundo del Nuevo Testamento no es un mundo de solo escritura. Es un mundo donde la escritura es interpretada y cobra vida gracias a una tradición dinámica, oral, que la acompaña y le da todo su sentido. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta abierta. Si entendemos que estas enseñanzas nacieron como una tradición viva, transmitida oralmente, ¿cómo cambia eso nuestra forma de leerlas hoy, cuando las tenemos delante como un texto fijo? Es algo que sin duda da mucho que pensar.